tal? Gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Estamos en nivel 5, una emisión más. Saludo como siempre a Wilber González. ¿Qué tal, Wilber? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de compartir con ustedes este espacio. Víctor Torres, ya repuesto de una gripa en el anterior programa. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, muchas gracias. Sí, hasta la voz se te oye ya. Ya mejor. Jorge Aragón, ¿qué tal, Jorge? Bien, igual, sin reponerme de nada. De nada. No. Por lo menos ya no estás sosteniendo la cabeza con tu mano. Sí, no, ya. Es cierto. Nuestro invitado el día de hoy es el maestro Héctor Melesio Cuen, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, exalcalde de Culiacán, también candidato al Senado de la República, actualmente en otra responsabilidad que es el presidente del partido sinaloense. ¿Qué tal, maestro? ¿Qué tal, Andrés? Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a usted. Bueno, vamos aquí en nivel 5 a iniciar una serie de entrevistas con miras al 2013 con los representantes de los partidos políticos, las elecciones intermedias de este gobierno, la reposición de todo el Congreso, el cambio completo del Congreso del Estado y también de las 18 alcaldías. Este 2013 lo iniciaríamos aquí con el maestro Héctor Melesio Cuen, que es el partido más joven en el estado de Sinaloa, un registro estatal, es decir, un partido local y que por supuesto pues va iniciando. Yo, para abrir boca, iniciaría diciendo que figura controvertida finalmente la del maestro Héctor Melesio Cuen, de choque incluso muchísimas de las veces. Recientemente incluso ha tocado el tema de una caricatura en la cual ha tenido que aclarar algunos puntos. No es la primera vez también que se molesta el maestro, digamos, con alguna de las caricaturas. Controvertido finalmente, jugará un papel principal, por supuesto, dado los resultados que tuvo como candidato al Senado por el partido Nueva Alianza, pues un papel principal en la nueva geografía política que pudiera tener el estado de Sinaloa. Víctor, ¿qué te parece? Pues de entrada me parece que estamos viendo un partido político estatal, un partido político local, que está demostrando una gran capacidad de movilización, ¿no? Lo hemos visto en días recientes en la organización de los comités municipales, la inauguración ya de las oficinas, no solamente la designación de las directivas, los organismos directivos de cada uno de estos, en cada uno de estos municipios y el comité directivo estatal. Pero a mí lo que me inquieta es, yo he visto por supuesto el surgimiento del PAS alrededor de la figura de un personaje, Héctor Melesio Cuen. Evidentemente su liderazgo está en todo el estado, lo vimos el resultado de la elección, prácticamente pues casi todos los votos fueron para Cuen, o sea, le faltó partido político o le estorbó el partido, no sabemos. Lo cierto es que la pregunta es cómo le van a hacer para que este partido no dependa tanto de la figura de un solo personaje, sino que pueda fortalecerse con figuras y liderazgos regionales que le permitan transitar más allá de una elección en 2013. Bueno, todo partido político generalmente inicia por el liderazgo de alguien. Esa es la historia de México, esa es la historia de los partidos políticos. Hoy me toca a mí y definitivamente nuestro trabajo es por todo el estado de Sinaloa y están emergiendo muchos liderazgos. De tal manera que yo tengo la confianza de que este es mi papel y que posteriormente hay muchos hombres y mujeres, inclusive adultos mayores, jóvenes, que son líderes natos aquí en el estado de Sinaloa y seguro estoy que van a retomar el liderazgo aquí en el partido sinaloense. La ventaja aquí hasta cierto punto es que yo estoy consciente de ello y lo más importante aquí es que haya liderazgos a lo largo y ancho del estado de Sinaloa. Yo tengo la confianza en que este partido va a ser grande, va a crecer bastante, porque es un partido cuyo registro nos solicitaron alrededor de 20.200 afiliaciones. Entregamos más de 60.000 afiliaciones. La verdad que hay mucha solidaridad de parte de la gente y sobre todo mucha participación, y esta participación se sigue dando. Yo estoy seguro que para inicio del próximo año vamos a tener alrededor de las 100.000 afiliaciones. Pues si vamos por el número de afiliados, yo no lo colocaría como un partido pequeño. Yo no sé cuántos militantes reales tendrá el Partido Acción Nacional, que está, por cierto, por concluir su censo a nivel nacional para saber cuántos tienen, pero realmente no son pocos. Digo, no son pocos para el PAS, para un partido que va iniciando,
pero no son muchos los militantes realmente afiliados que hacen política partidista en los que conocemos como grandes partidos políticos, ¿no? Sí, es algo que sorprende. Yo les he dicho, estamos dispuestos a una auditoría inclusive al azar para que alguien escoja una afiliación, para que vean que anexo está la correspondiente copia de la credencial de elector. De tal manera que esto sorprendió a muchos y más les sorprende cuando alguien que no conoce, les digo que estas afiliaciones las hicimos en 5 días, en vacaciones, y que son afiliaciones donde hay muchos jornaleros agrícolas, pescadores, hay muchos indígenas aquí en este partido político. De tal manera que esa es la ventaja que nosotros tenemos. Yo le veo mucho futuro a nuestro partido y bueno, no hay tiempo que no se llegue ni plazo que no se cumpla. El año que viene vamos a demostrar con hechos. Maestro, es un partido que crece a la sombra de la Universidad Autónoma de Sinaloa porque para esa capacidad de movilización, yo creo que solo con la estructura de una universidad, usted está íntimamente ligado con la universidad y no podemos separarlo en ningún momento de su responsabilidad y tampoco de su vínculo. Y que incluso hemos visto en camellones, a gente que le ha apoyado en sus campañas, que son gente de la universidad, hay la movilización. Bueno, yo tengo 2 años y medio que no cobro en la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿No cobra usted en la universidad? No cobro, tengo 2 años y medio. ¿Ni su pensión de rector? No, para nada. Yo no me he jubilado en la UAS. Yo pude haber cobrado como presidente municipal y como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. No he querido hacerlo. ¿Para qué? Bueno, quiero mirar de frente a la gente. De tal manera que aún así yo tengo 34 años como universitario. Los universitarios son como mi familia. De tal manera que curioso estuviera que no me apoyara ni mi familia. Los huaseños son mi familia, pero yo voy mucho más allá. ¿Usted es el padre político de la UAS? Entonces? No, de ninguna manera. La verdad es que yo fui investigador, di clase más de 20 años todos los días, fui director de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, fui rector de la UAS y lo más importante, dicen que las palabras convencen, pero los hechos arrastran. Allí están los indicadores, no se puede negar. En un panorama, maestro, bueno, antes, perdón, Jorge. No, está bien. Sí, donde usted ha participado en política como ciudadano, es decir, no se afilió al PRI, no se afilió a Nueva Alianza. Buscó la candidatura del PAN a la gubernatura, obviamente también como ciudadano, es decir, no se había afiliado a ningún partido. Conoce desde fuera la política y ahora le surge crear un partido político cuando también están las condiciones complicadas para los partidos políticos, más para los nuevos, más para los que tienen solamente un registro estatal, que no tienen toda esa estructura nacional que empuja y que arropa, y que la historia también demuestra que los partidos locales se les complica prácticamente todo. Formar campañas, formar liderazgos, como bien decía hace un momento Víctor, aglutinar, incluso hasta los militantes. En este panorama, ¿cómo ver el 2013 para formar candidaturas realmente competitivas, más allá de ser un partido político más, otro más de los chiquitos, que solamente está buscando las de representación proporcional, que es importante, por supuesto, dada nuestra forma de la democracia, necesitamos no solo 2 partidos, sino más partidos? Bueno, es el desafío que nosotros tenemos como partido político. Hay hartazgo por los grandes partidos. Hay hartazgo por la política, no solo por los grandes partidos, ¿no? Bueno, por los partidos porque los han echado a perder quienes los conducen. Yo creo que hay hartazgo por los partidos. La política es otra cosa, ¿no? Sí, en general. Y algunos políticos también. Pero la política es otra cosa. Sí, pues hay que ver únicamente las encuestas que hay de manera permanente. Los partidos políticos es a quien más le tiene desconfianza a la gente, las instituciones con más desconfianza. De tal manera que nosotros como partido sinaloense queremos ser diferentes. Es un desafío. Y bueno, que nos den el beneficio de la duda. Donde hemos estado trabajando antes, allí están los resultados. Ustedes comentan a veces que uno es polémico. Es polémico porque quiere trabajar bien, porque queremos dar pasos grandes, porque queremos beneficiar a la gente. Y en política esto ha sido raro. De tal manera que hoy estamos trabajando todos los días. Ahí está el trabajo entre semana del partido sinaloense. Ahí está el trabajo los fines de semana, donde estamos beneficiando no a cientos, a miles de personas con gestión de tipo social. De tal manera que yo siempre he dicho, y creo mucho en una frase, en política los amigos se hacen antes, y también creo que en
en los procesos electorales los votos se ganan antes y esto se hace con trabajo, con mucha gestión social, de tal manera que es una competencia y a veces veo hasta normal la polémica que se genera. Además a mí me encanta la polémica, me encanta porque yo sé que participar en política no es fácil. Uno va por algunos puestos donde se toman decisiones donde otra gente cree que tiene el derecho pleno, sobre todo algunos partidos políticos. Sí, a mí lo que me llama, lo que me interesa es la visión que traen ustedes de la famosa coyuntura, ¿no? Sobre todo para el 2013, porque particularmente a partir del triunfo de Peña Nieto, aquí en Sinaloa empiezan a crujir las estructuras de los dos partidos grandes, ¿no? El PAN, está por hacer un censo, ¿no? Y sí, está por concluir. Está por concluir y en cuanto lo concluyan van a tener que hacer el otro, porque ya Sí, ves que... no es que calculan que se van a quedar solamente con la mitad de los militantes que Así es. que Ya tienen no eres poder registrado. y ya mucha gente se va, ¿no? Dice adiós, que te vaya bien. Efectivamente, a los amigos hay que hacerlos antes, ¿verdad? No durante. Entonces, por un lado... Sí, pero los enemigos te los hacen en el camino, ¿no? Hay No, muchos eso- panistas golondrinos. Hay mucho panista golondrino, exactamente. Entonces, el PAN por ese lado se va a ver un poco desmejorado, dijéramos. Y por el otro lado, aquí en Sinaloa, pues estamos asistiendo al despegue de dos trenes en ruta de colisión, con el nombramiento de Jesús Aguilar como subsecretario, Óscar Lara Arechiga en la CONAGUA. Es decir, las fuerzas que se enfrentaron en el 2010 empiezan a variar sus pesos en la balanza. Entonces, me parece que la coyuntura es mucho más favorable en el 2013 que en el 2012, a mí me parece, para un partido como el PAS. Yo creo que en esta ocasión, en el 2013, lo que es Movimiento Ciudadano, PRD, PANAL, ahora sí no van ni a pintar. Entonces... Sí, pero va a depender, ¿sabes? También A ver. de que no cometa el PAS los errores que han cometido otros partidos políticos. No, evidente, como a el la hora Barzón, de por designar ejemplo. candidatos, ¿sí? Se designan candidatos en partidos por la fuerza que puedan tener adentro en una asamblea, o bien el compadrazgo, o bien las amistades con ciertos niveles de la cúpula partidista, que son los que van designando candidaturas. Si el PAS no designa candidaturas, como ya lo decía Andrés atinadamente, competitivas realmente, medidas con encuestas, con la simpatía comprobada y la buena fama pública de los candidatos, difícilmente se va a aprovechar esa coyuntura, que yo coincido contigo. Sí, no, y esto se embona más o menos, precisamente, no recuerdo el día que inauguraron las oficinas aquí en Culiacán, pero bueno, para no hacerte la cansada, en un café me encuentro unos conocidos, y ¿qué están haciendo? No, es que venimos de la inauguración de la... Ah, le digo, fueron. Sí. Ah, le digo, allá andan. Sí. Obviamente metiendo agujita para sacar eso. ¿Y eso? Ah, no, dice, es que en el PRI y en el PAN no nos van a dar chance nunca. O sea, hay también esa visión, ¿no? O sea, yo no había caído en cuenta en eso. Sí, es que los partidos se han convertido en una agencia de colocación en algunos casos. Bueno, Buena es que mayoría. es el problema, es lo que dice Víctor, pues. Y en cierto modo, ahorita lo planteaba Cuen, el problema, la desconfianza, el descrédito que priva en los partidos políticos es porque, para empezar, son cotos cerrados. Entonces, si tú te das cuenta, en cualquier comunidad, por más pequeña que sea, desde una colonia, un barrio, una sindicatura, una comisaría, o sea, efectivamente hay gente que ejerce liderazgos, pero son liderazgos que de ahí no pasan porque no pueden pasar a otros niveles. Se están estrellando contra las estructuras, dijéramos, rígidas de los partidos, que efectivamente no quieren dejar entrar a nadie para la hora de los repartos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahí está el punto, ahí está el hueco, ¿no? Sí, definitivamente. Permítame nada más, maestro, tengo que ir a la primera pausa. Estamos en nivel 5, regresamos ahorita, estamos platicando con el maestro Héctor Melesio Cuen, presidente del Partido Sinaloense.
Estamos de regreso en nivel 5. Comentaba hace unos momentos Jorge Aragón la polarización que existe entre los dos partidos o dentro del PRI, para ser más específicos, la polarización entre las fuerzas y ya un poco más equilibrada. Yo diría que también está en la naturaleza de los partidos políticos un tanto ser cerrados, pues por eso hasta su propio nombre. Pero forman cúpulas, forman élites los propios partidos dentro de sí mismos y se vuelven, por supuesto, una estructura cerrada, ¿no? Pues no, es que fíjate que no, debe ser al contrario. Debiera ser, pero o sea, no lo es. No, es que en realidad un partido en muchos sentidos es como una secta religiosa. Efectivamente, es una visión limitada del mundo, ¿no? Pero siempre estás tratando de ganar más adeptos. Sí, pero tienen que pensar igual que tú, pues, digamos, dentro de ciertos parámetros, ¿no? Sí, no vas a ser de comunista y vas a querer militar en el PAN, pues. Efectivamente. Sí, pero los beneficios son los dirigentes. Así, pero te digo, ahora el asunto está en que los partidos políticos, o sea, tú comulgas con su ideología, con ciertas... pero aún así no te dejan entrar. O sea, eso es lo curioso. ¿Cuál sería la ideología del partido sinaloense? Bueno, es de puertas abiertas para empezar. En este momento cualquiera de ustedes se puede afiliar y viene y se integra al trabajo y se gana el liderazgo. Se trata de tener mejores gobiernos en un futuro y precisamente lo que nosotros queremos originar es la competitividad y esta competencia que sea entre buenos candidatos, porque el problema de que no haya partidos políticos que tengan buenos candidatos, esto tiene como consecuencia que haya malos gobiernos, de tal manera que el hecho de que el partido sinaloense vaya a tener buenos candidatos, vamos a obligar al resto de los partidos políticos a que también postulen buenos candidatos y que no estén reciclando las mismas personas. Pero definamos, por ejemplo, para un ciudadano común, que sabemos que todavía no inician las campañas ni nada, pero va iniciando el partido, y trata usted de explicarles a un ciudadano común la ideología del partido sinaloense, cuál es su... digamos, su plataforma, digamos, sus principios básicos. ¿Cómo se les su lugar en la geometría? Bueno, es un partido centro-izquierda. No, es un partido que creemos mucho en que México sí tiene remedio, que debe de existir más igualdad social, más justicia social, y que para que esto suceda se tiene que repartir el dinero en más malos. Está muy concentrada la poca riqueza que hay aquí en México. ¿De qué sirve tener al hombre más rico del mundo aquí en México si tenemos más de 50 millones de mexicanos pobres? De tal manera que el partido sinaloense cree que se tienen que tomar una serie de medidas para poder que México cambie, pero estamos convencidos que esas medidas no están ya en Sinaloa. Claro, nosotros tenemos que trabajar desde la familia, pero las medidas grandes se tienen que tomar allá en el Congreso de la Unión. Una serie de reformas, pero reformas de a de veras. No como la reforma laboral que se acaba de aprobar, que quedó mocha. La verdad es que lo único que pasó es que flexibilizó lo que es la contratación y el despido de los trabajadores. Claro. Bueno, hoy tenemos la posibilidad de una reforma hacendaria fiscal. Si esta reforma hacendaria fiscal se hace lo mismo que con la reforma laboral, se va a afectar a los que menos tienen. Aquí en México hay grandes evasores fiscales. Lo malo es que esa evasión es legal, por agujeros legales que existen en las leyes hacendarias. De tal manera que se tiene que hacer una reforma de fondo, pero nos irán a dejar los grandes contribuyentes que tienen compromisos con los gobiernos, que son los que evaden de manera legal. Hay más de 500 mil millones de pesos que se evaden de manera legal al fisco en este momento. Si nosotros el día de mañana, hoy, aprobáramos, por ejemplo, IVA para medicamentos, IVA para medicinas, la recaudación sería alrededor de 100 mil millones de pesos más. Pues la evasión que existe de los grandes contribuyentes va de más de 500 mil millones de pesos. Y esto lo escuché hace tiempo a lo que fue el director el de la Auditoría Superior de la Federación, donde en ese tiempo dijo, a 10 grandes contribuyentes les acabamos de regresar 1.700 millones de pesos y a 50 grandes contribuyentes pagaron 70 y tantos pesos de ISR durante todo el año. Ahí está el problema, ahí están los agujeros legales. Y lo mismo la reforma hacendaria fiscal, lo mismo la reforma de seguridad y procuración de justicia y la madre de todas las reformas que se le está pegando un entre en este momento, muy por encimita, por cierto, que es la reforma educativa.
Bueno, pero digamos ahorita la visión del partido sinaloense pues debería ser más local, ¿no? Son las elecciones que están cercanas son las locales, por un lado, y por el otro pues muy lejanas las federales, ¿no? Pues bueno, el partido sinaloense... La influencia que pudiera tener sería local, pues. Sí, pero insisto, no queremos que este partido se convierta en un instituto electorero. Nosotros queremos ir más allá, tenemos opinión. Y dentro de esa opinión es precisamente lo que se tiene que hacer a nivel nacional para que repercute en cada una de las entidades federativas, entre ellas Sinaloa. Pero casi la visión ahora es al revés, influir en lo local para después influir en lo nacional. Es decir, usted fue alcalde de aquí, es el alcalde ahorita, con licencia de Culiacán. Me gustaría mejor escucharle las opiniones que pudiera tener con el trabajo que tuvo al frente de la presidencia municipal durante más de un año y lo que conoció ahí y cómo pudiera influirse en lo que está